Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las compañeras magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buen día, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadel Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y un proyecto de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la actora es Elpilla Hidalgo Hernández y otros, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Atlixtac. En el segundo asunto, la denunciante es Ruperta Nicolás Hilario, los denunciados Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomás. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Gracias, compañero secretario general. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto de acuerdo plenario para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 293 que somete a consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en el que se determina la incompetencia de este tribunal electoral y la consiguiente remisión de los autos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para que determine y resuelva lo que en derecho corresponda. En primer término, en el proyecto de cuentas se establece que las actoras y actores en su escrito de demanda vienen impugnando destacadamente la omisión del pago de diversos bonos retroactivos por el Ayuntamiento de Atlixtac, en concreto 150,000 pesos por los años 2018, 2019, 2020 y 2021, pagaderos según argumentan las y los actores los días 29 de cada año. En ese contexto, en el proyecto se razona como un punto de referencia relevante que, acorde a los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la omisión en el pago de la remuneración de los servidores públicos que son electos por mandato popular, como es el caso de los regidores, deviene en sí misma en una transgresión al derecho a ser votado en su vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, ello desde un punto de vista general. En esa línea argumentativa, la Sala Superior estableció que dichos representantes populares, que en su caso y mediante un juicio ciudadano adujeran una violación a sus derechos a recibir las remuneraciones de la ley por el ejercicio del cargo que les fue conferido, contaban con el plazo de un año después de haber concluido el periodo para el cual fueron electos para controvertir las omisiones en mención. Sin embargo, en una nueva reflexión, el máximo órgano de justicia electoral estableció que todos aquellos litigios relacionados con el reclamo de una violación al derecho de los funcionarios designados mediante elección popular para recibir las remuneraciones que en derecho les correspondan, con motivo siempre del ejercicio del cargo que les fue conferido por elección y decisión popular, no afectan los derechos de estos en la materia electoral cuando las demandas son interpuestas una vez que hubieran concluido sus mandatos y periodos para los cuales fueron electos, es decir, cuando ya no tienen calidad de servidores públicos derivado de la conclusión del encargo de elección popular en el momento de la presentación del escrito de demanda. Así, del estudio de las constancias que conforman el presente sumario, es posible determinar que las actoras y actores interpusieron el juicio en que se actúa el 5 de octubre de 2021, una vez que ya había concluido su encargo y periodo por el cual fueron electos, 29 de septiembre de 2021, como regidoras y regidores del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, lo que trae como consecuencia que no existe una violación a sus derechos de ser votados en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, motivo por el que al momento de presentar su demanda ya no contaban con la calidad de servidores públicos de elección popular. Por todo lo anterior, se concluye que este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero es incompetente para conocer y resolver el juicio electoral ciudadano promovido por Ana Farías Ramírez, Elpilla Hidalgo Hernández, José Mateo Sinforiano, Catalina García Hernández y Juan Flores Rodríguez, pues la controversia planteada no se relaciona con la materia político-electoral en virtud de haber presentado su demanda cuando habían concluido su periodo para el que habían sido electos y por ello la pretensión de los demandantes ya rebasa el ámbito de la materia electoral. En tal tesitura, lo ordinario sería en su caso desechar la demanda o sobreseerla dependiendo del momento procesal en que se encuentre el expediente.
No obstante lo anterior, en aras de maximizar el derecho a la justicia de los promoventes y su derecho a la tutela jurisdiccional y administración de la justicia, con fundamento en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal, así como el similar 21, penúltimo párrafo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, este Tribunal Electoral procede a remitir la demanda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para que en el ámbito de su competencia resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en derecho considere procedente. En consecuencia, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es incompetente para conocer y resolver el juicio ciudadano promovido por las actoras de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del presente acuerdo plenario. Segundo, previa copia certificada que se deje en archivos de este Tribunal Electoral, remítase la documentación original que integró el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para que en el ámbito de su competencia resuelva lo que en derecho proceda. Es la cuenta, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadil Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto asunto listado, fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 51 del presente año, interpuesto por la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, quien denuncia a Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomás por presuntas expresiones y o frases contenidas en el escrito de terceros interesados en el juicio de revisión constitucional 225, que la revictimizan por actos que constituyeron violencia política contra las mujeres por razón de género. En principio, este tribunal coincide con lo concluido por la Sala Regional en el expediente del juicio de revisión constitucional 225 de este año, sobre que las calificaciones expresadas en dichos escritos, como por ejemplo, el acto no haya sido prefabricado, que pudieron ser preconstituidas por ella misma, incluso pudo verse prefabricado de forma posterior a la elección, inferido aspectos relacionados con el género de la candidata, ahora denunciante, o que sea una estrategia, contienen de manera desafortunada elementos revictimizantes que tienen como efecto o resultado desacreditar a la denunciante o intentan hacerlo, dejando de lado la secuela que esto pudo o puede tener en ella misma, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En ese sentido, si bien los denunciados suscribieron los escritos de terceros interesados, también lo es que su intención era demostrar su defensa, así como su derecho incompatible respecto de lo manifestado en los juicios de inconformidad 24, como en el de revisión constitucional 225, pero implícitamente vertieron expresiones estereotipadas que tuvieron como efecto directo o indirecto para responsabilizar a la persona por los hechos sucedidos o justificar el actuar de una de las partes, de ahí que la conducta sea calificada como culposa. Ante tales consideraciones, este órgano jurisdiccional advierte que, en efecto, los hechos señalados por la denunciante son actos de revictimación en atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, dado que tuvieron como objeto recrudecer, deslegitimar o descalificar, en este caso a la denunciante, a través de estereotipos de género, inculpándolo a ella misma de las circunstancias de violencia que vivió o haciéndola revivir de manera poco empática y desproporcionada la violencia sucedida. Por lo anterior expuesto y fundado, se resuelve, primero, es existente la infracción atribuida a Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomás en términos de lo expuesto en el considerando octavo del presente fallo. Segundo, en consecuencia, se les impone a los denunciados una sanción consistente en amonestación pública por los fundamentos y razones señaladas en la presente resolución. Tercero, se conmina a las personas sancionadas para que en lo sucesivo evite la repetición de la conducta infractora. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, compañero secretario general. Señoras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. En el orden, tiene el uso de la voz, se abre una primera ronda, la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Adelante, compañera magistrada.
Gracias, presidente. Bueno, como ya ha sido discutido este proyecto en una sesión previa a esta sesión, me voy a apartar del proyecto. Anuncio que voy a presentar un voto particular por las siguientes consideraciones. En el proyecto sometido a consideración de este pleno, se establece medularmente la comprobación y existencia del acto de revictimizante de violencia política contra las mujeres por razón de género atribuida a Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomás en contra de la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, por lo que se les dice el proyecto, por lo que se les amonesta públicamente al calificarse la falta como levísima, tomando en cuenta las circunstancias en que se desenvolvió la conducta denunciada. El razonamiento de fondo del proyecto de sentencia señala que la parte denunciante manifiesta que se revictimizó por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque los denunciados vertieron en los escritos de terceros interesados manifestaciones, frases o expresiones en los juicios de inconformidad 024 y juicio de revisión constitucional 225, que indicaron que fue la propia denunciante la persona que orquestó los actos constitutivos de violencia política en contra de ella en razón de género, lo que la sitúa a ella misma como culpable del propio daño en su dignidad. Dichas frases son del tenor siguiente: el acto no haya sido prefabricado, que pudieron ser preconstituidas por ella misma, incluso pudo haberse prefabricado de forma posterior a la elección, infiriendo aspectos relacionados con el género de la candidata ahora denunciante, o que sea una estrategia. Como se observa en las expresiones utilizadas por los denunciados en sus escritos de terceros interesados, escritos con los que desafortunadamente contienen elementos de revictimización que tienen como efecto o resultado desacreditar a la denunciante. Bajo ese contexto, como adelanté, en el proyecto de sentencia, al acreditarse las infracciones, impone una amonestación pública a los denunciados y califica la falta como levísima. De ahí que el criterio de calificación e individualización de la sanción no la comparto, porque rompe con los precedentes que en el pleno de este tribunal se ha sustentado en asuntos de la misma naturaleza, incluso derivados del mismo proceso electoral de Iliatenco. Concretamente, el expediente TEE, diagonal PES, diagonal 050, diagonal 2021, el cual fue turnado a mi ponencia para su estudio y resolución. En aquel asunto, este pleno resolvió por unanimidad como sanción al denunciado Pedro Adán Cantú Ramírez, editor y director del diario El Noticiero de Guerrero, la inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política de género del Estado durante 6 meses a partir de que causara Estado la sentencia respectiva, pues se calificó la falta cometida como leve. En ese sentido, el criterio que ahora se propone por mi compañero magistrado José Inés Betancourt Salgado, como lo señalé, rompe con los precedentes que se ha emitido en asuntos de esta naturaleza y derivados de la misma elección municipal. Es por ello que no puedo estar en el proyecto la propuesta, porque en asuntos de litis similar se imponen sanciones distintas. Esto que atenta contra los principios de certeza y legalidad en materia electoral al resolver los asuntos con criterios diferentes. Calificación e individualización de la sanción, que en el caso considero ajena y sin correspondencia a las infracciones de violencia política de género, acreditadas en el expediente. Tan es así que por ya analizadas, fue que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la
elección de Iliatenco Guerrero, por lo que ahora no puede decirse y proponerse que sea una irregularidad levísima y corresponda a una amonestación pública. Mi convicción es que debemos juzgar con perspectiva de género y que estamos obligados a sustentar el criterio general ya resuelto antes, es decir, calificar la falta como leve e imponer a los denunciados la inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política por razones de género local, a partir de que cause estado la sentencia. Y debo especificar que en este asunto, pues simplemente se está proponiendo una amonestación pública. Es algo mínimo para lo que se está juzgando y resolviendo en este expediente. Por esta razón no comparto el sentido del proyecto y con respeto a mis compañeras magistradas y magistrado presento un voto particular. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera magistrada. En el orden, tiene el uso de la voz la compañera Almadelia Eugenio Alcaraz. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, compañeras magistradas, magistrado presidente, secretario general. También me aparto del proyecto que se nos presenta por las siguientes consideraciones. En principio, por la cuestión previa. No considero que existe un escrito, y déjenme de esta manera hacer algunos antecedentes para poderme explicar el por qué no lo comparto en esta parte. Existe un escrito por parte de la actora donde se presenta ante la ponencia que instruye, que sustancia el procedimiento especial, donde señala que se está excediendo en sus facultades, dado que envió el expediente de nueva cuenta a la unidad, a la coordinación de lo contencioso electoral para que se realizaran unas diligencias relativas a recabar información de una página en Facebook, la cual, por cierto, fue ofrecida por el denunciado para acreditar él que había sido víctima de violencia también a su vez. Y en este escrito, la actora le solicita al ponente que se excuse de conocer el proyecto, insisto, dado que se está extralimitando en sus facultades. Considero que los argumentos que se nos presentan como una cuestión previa debieron haber sido resueltas en la ponencia misma. No es una cuestión de pleno, dado que no es una figura de recusación, porque no existe tal figura en nuestra ley orgánica, en nuestro marco jurídico electoral. Entonces no ha lugar a una recusación, y en el caso si fuera una excusa, entonces quedaba al arbitrio del magistrado ponente si se excusaba o no del asunto, y en consecuencia si no se excusaba de él, como se está proponiendo en el proyecto y por las consideraciones que se estaba proponiendo en el proyecto, debieron de haberse resuelto en ponencia y no traerlo al pleno. Insisto, porque ello no es materia de una recusa y tampoco hay una figura de excusa. Por eso me aparto de esta parte de la resolución de la cuestión previa. Ahora, sobre el contenido, que advierto también del contenido mismo de toda la resolución, y también me aparto de ello y no lo comparto, y por eso no lo apoyo, es que el contenido de la resolución en sí misma me parece hasta... no encuentro la palabra, pero déjenme expresarla de esta manera, contradictorio, porque aun cuando se está sancionando, todos los argumentos va hacia exculpar a los denunciados, señalando que no había intención, que estaba dentro de un proceso jurisdiccional,
y al final llegan a que sí hay una responsabilidad, pero insisto, los argumentos sobre que existe la revictimización y por lo tanto la violencia política en razón de género y la infracción y la responsabilidad por parte de la y de los denunciados, llega hacia la amonestación pública. Me parece que en consecuencia es contradictorio en este sentido. Ahora, por cuanto a la calificación de la infracción, comparto los argumentos de la magistrada Evelyn en el sentido de que nosotros ya tenemos precedentes acerca de otros asuntos de violencia política en razón de género contra las mujeres. Esto es importante señalarlo, es contra las mujeres, en los cuales ya hemos tenido criterios acerca de la calificación de la sanción. Y en el caso mismo, como ella lo señalaba, el propio asunto de Iliatenco. Por lo tanto, ahora se nos presenta un proyecto donde se nos propone que la calificación sea levísima y aparte solamente sea sancionado por una amonestación pública. Y para ello, por ejemplo, en el test que se prevé en el protocolo, en el proyecto, se nos dice que esta violencia se da en el marco del ejercicio de los derechos políticos o bien en el ejercicio de un cargo público. Y vean cómo inicia el proyecto que se nos propone. Si bien es cierto que se desarrolla a partir de la revictimización contenida en las expresiones de los escritos de terceros interesados signados por los denunciados, se considera que existe un elemento que se cumple porque las circunstancias de donde surge la violencia política se encuentran en el contexto de la campaña electoral. Y luego que se ha perpetrado por el Estado, sus agentes y superiores, señala que no se cumple con este elemento. Que sea simbólico y trae que el tercer elemento se cumple a partir de que fue objeto la denunciada a través de estereotipos y perjuicios de género que les niegan habilidades para la política por su condición de mujer. Considero que se está confundiendo en el proyecto lo que es la parte de la revictimización con una falta de violencia política. A ver, el hecho de que sea una revictimización, no solamente hay una violencia política en razón de género contra las mujeres, sino que se considera aún más grave, porque ya le existe y sigue siendo sujeta de violencia. Por lo tanto, no es el que sea revictimización, no la separa de la violencia política, sino que todavía se refuerza o se fortalece el hecho de que fue víctima de violencia. Ahora, por la parte de la calificación que se nos está proponiendo, se señala dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y señala de modo: la conducta infractora consistió en las manifestaciones revictimizantes sin que el objeto principal haya sido descalificar a la denunciante sin no manifestar un derecho incompatible por el actor. No, por supuesto que el objeto principal era descalificar. Y era descalificarla señalando que ella misma había orquestado una situación o circunstancias de violencia para victimizarse a ella misma y obtener un resultado. Y tan fue su objeto principal que la propia resolución de la sala regional así lo manifiesta. Y por eso se da aparte o se deja salvo el derecho de la actora para que pueda ejercer un procedimiento especial sancionador o cualquier otro procedimiento que considere adecuado conforme a derecho. Entonces, yo me aparto de que su objeto principal no sea descalificar, por supuesto que era descalificarla. Por otra parte, señala que por tanto, la conducta es
culposa porque no había la intención, insisto, no, la intención está, recordemos que la cuestión culposa, negligencia, ineptitud, pero en este caso, desde mi punto de vista, había un dolo, y el dolo era precisamente descalificar, que se da en el marco, sí, del ejercicio de defensa en este caso, de los denunciados, del live de los denunciados, efectivamente, pero eso no significa que no haya un dolo hacia hacer la revictimización de la actora. Por lo tanto, y dado que esas son las circunstancias en que se está apoyando que solamente se sancione con una amonestación pública, dado que no hay dolo, no tuvo por objeto o una intención, y que la violencia simbólica es solamente en uno de sus aspectos, es que yo me aparto del proyecto, y como efectivamente ya lo habíamos comentado en una reunión previa, y ya sé el sentido de la votación, también en su caso de que se diera la confirmación de la resolución que se nos propone, del proyecto de la resolución que se nos propone, anunciaría un voto particular. Es cuanto por ahora. Gracias, magistrado presidente. Gracias a usted, compañera magistrada. No sé si hay alguna intervención, sino con mucho gusto me gustaría hacer algunas precisiones del asunto que nos ocupa. Primeramente, creo que todos estamos de acuerdo que la violencia política desplegada en contra de la persona de la hoy denunciante es reprobable y que no debe permitirse de ninguna forma. Tan es así que el motivo sustancial para que la Sala Regional determinara la nulidad de la elección en el municipio de Ilatenco, Guerrero, decisión que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. Sin embargo, la misma Sala Regional precisó con exactitud que no estaba acreditada ni de manera indiciaria la responsabilidad de personas o personas algunas que intervinieron en esos hechos de violencia que hizo valer como agravio el partido Movimiento Ciudadano. En segundo lugar, quiero dejar claro que la controversia de este asunto no es determinar la existencia de la violencia política ocurrida en el marco del proceso electoral pasado en el municipio de Ilatenco, pues es un tema que ya fue juzgado por Sala Regional de la Ciudad de México. Lo que en este proyecto se propone es determinar si a partir de las expresiones vertidas en los escritos de los terceros interesados reviven la violencia política que sufrió la hoy denunciante. Bajo esta premisa se considera que en este asunto está acreditada la existencia de los escritos de los terceros interesados, así como las expresiones que se tachan de ilegal. En este sentido, por eso estoy proponiendo sancionar a los denunciados con una amonestación pública, porque considero que la falta de hoy, que hoy se juzga, es solamente culposa y no es de ninguna manera dolosa. Además, considero que dicha sanción es suficiente para disuadir o persuadir en el futuro conductas similares. Máxime que en el entorno en el que se sucedieron los hechos fue en un procedimiento judicial, además de que los denunciados no son reincidentes en la conducta, pues no existen antecedentes que indiquen que hayan sido previamente sancionados por una conducta similar, tampoco por violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que hace al comentario de la compañera Almadel Eugenio Alcaraz, le debo de decir que esta ponencia no tiene ninguna confusión. La propuesta que les estoy dando es con tanta claridad jurídica, porque para calificar una falta se deben de tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso. De ahí que no se puede tener como parámetro un criterio uniforme respecto a la calificación e individualización de las sentencias. Nuestro diseño jurídico electoral mexicano da para eso. Sus votos particulares son bien recibidos, porque finalmente va a ser un tribunal de alzada quien va a determinar quién tiene la razón.
es parte de este sistema jurídico mexicano quien va a determinar si la sentencia que estamos emitiendo hoy fue estrictamente apegada a principios legales, a principios constitucionales. En este sentido, esa es mi participación y esa es la propuesta que pongo a su consideración. En el orden, no sé si hay algún comentario, si no, le pediría al secretario general que si no hay más comentarios, en el uso de la voz se abre una tercera ronda una segunda ronda de participaciones, perdón, y tiene el uso de la voz la compañera magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, presidente. Y a riesgo de ser reiterativa, a ver, creo que aquí nunca se ha mencionado de que la violencia política en razón de género que ya fue efectivamente sujeta de resolución por parte de los tribunales, tanto de este tribunal como de la sala regional y la sala superior, finalizando con la existencia de violencia política con razón de género como causal de la nulidad de la elección en el municipio de Iliatenco. Esa ha sido ya resuelta y no hay confusión de que estamos ante dos cosas diferentes en este expediente. Y así lo hemos manifestado, al menos así escuché en el voto particular de la magistrada Evelyn y lo que he señalado también su servidora. Son dos cuestiones diferentes. Lo que yo comenté, y lo reitero, es que se está tomando a la revictimización como una cuestión menor hacia la existencia de la violencia política como antecedente, no que esté ligada a sino como un antecedente anterior. Entonces se le está quitando la gravedad a esta revictimización que se da, insisto, sí en el marco de la defensa de la y los denunciados, pero que eso no le excluye de que haya una violencia política en razón de género. Insisto, tan es así que se le dio la vista, bueno, no vista, sino se dio a la actora, se le señaló que podía iniciar otro procedimiento conforme a derecho si así lo creyese. La otra, y como lo señaló, que es la manera que por eso no coincidimos en la infracción, es que considero que no es culposa la conducta, sino que hay una intención manifiesta. Por supuesto, también, y comparto, no son reincidentes. Claro, porque en el procedimiento que es completamente distinto de la nulidad, se estableció que no había un sujeto determinado o activo en cuanto, bueno, un sujeto determinado al cual directamente responsabilizar. Y para lo de los parámetros o individualización, no, ver, cada caso es diferente, y por ello nosotros debemos de analizar cada uno de los asuntos conforme se nos presentan. Sin embargo, sí tenemos precedentes y esos precedentes deben ser considerados, tal como lo manifestó la magistrada Evelyn en su voto, deben de ser considerados para poder normar un criterio acerca de la calificación de la sanción. Sería ¿cuánto, magistrado presidente? Gracias, compañera magistrada. En el orden, la compañera magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Tiene usted uso de la voz, compañera magistrada. Sí, muchas gracias. Yo esperaba no hacer uso de la voz porque comparto el proyecto en razón de que ahí está muy explícito la argumentación. Sin embargo, creo que nada más es para precisar mi postura y aclarar de que los hechos, la víctima y la revictimización no están, creo que, en el disenso, sino más bien la autoría y las garantías procesales también de a quienes se está aplicando la sanción. Es cuanto por mi parte, solo esa aclaración y anuncio mi voto a favor. Gracias.
Gracias, compañera magistrada. ¿Algún comentario, algún agregado? Compañero secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra y en su caso con el anuncio de un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra del proyecto y con el voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado ponente. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. El proyecto de votación ha sido 2 votos a favor y 2 en contra, con los votos particulares de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y Evelyn Rodríguez Chinol, y los votos a favor de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y el magistrado ponente, y aprobado por el voto de calidad que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero le confiere al magistrado presidente en términos del artículo 37, fracción séptima de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. ¿Sería cuánto, magistrado? Gracias, compañero secretario general. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. Al no haber asuntos por tratar, siendo las 10:30, se declara concluida la presente sesión. Muy buenos días a todas. Muy buenos días, secretario general. Muchas gracias, compañeras magistradas.